24 de marzo habíamos anticipado que íbamos a tener una agenda en este sentido, no que es 24 de marzo, claro. ya se sabe que mañana es 24 de marzo. Al tanto, Sergio, siendo que hoy es 23, es muy probable, Héctor, que mañana yo te lo confirmaría. Yo te lo confirmaría de que es 24 de marzo, pero bueno, lo que habíamos anticipado en realidad es que vamos a desarrollar la agenda que justamente va a tener el Día de la Memoria, al menos en la ciudad de Santa Fe. A nivel nacional hay actos que ya comenzaron en el día de hoy, por ejemplo, pero mañana el foro contra la impunidad y por la justicia organiza justamente una serie de recordatorios que tienen que ver con el 24 de marzo. El principal va a ser, obviamente, a las 17 la convocatoria en la Plaza del Soldado y luego marchar a la Plaza de Mayo, como habitualmente se hace y que tiene que ver con el marco del aniversario número 46 del golpe de Estado cívico-militar. Reitero, esto va a ser el acto principal. Pero a la mañana, a las 8 de la mañana en el cementerio, en el Panteón de la Memoria, va a haber recordatorios que obviamente van a estar también allí participando los militantes por los derechos humanos, los representantes de distintos organismos que van a estar impulsando obviamente la memoria, que es lo que se va a recordar. Al mediodía va a haber otro evento y a las 17 finalmente es la convocatoria a la Plaza del Soldado para luego marchar hacia la Plaza de Mayo y de alguna forma también encarar el acto final de lo que va a ser la recordación del Día de la Memoria. Eso va a ser para mañana. Esto fue presentado oficialmente en el día de hoy a través de una conferencia de prensa. También quienes están impulsando actos recordatorios por el 24 de marzo es la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, con una serie de eventos. Vamos a rescatar en detalle qué es lo que está organizando justamente la Casa de Altos Estudios. La Universidad Nacional del Litoral, como todos los 24 de marzo o el mes de marzo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, intenta reunir en una agenda a través del programa de extensión de derechos humanos todas las actividades que desde la propia universidad, desde el rectorado, desde las unidades académicas realizamos. En esta ocasión vamos a comenzar el día 23, el miércoles 23 de marzo a las 10 horas en dos actividades en paralelo que realizamos en conjunto con las escuelas medias de la UNL. La primera es el acto que organiza la Escuela Industrial Superior en el patio, en donde se va a realizar el acto conmemorativo y va a dar lugar a la reinauguración del mural por la memoria que realizara la artista Ana Castro. Al mismo tiempo, en el mismo horario, pero en la sala Gladys de Sello, en el Foro Cultural de la UNL, vamos a inaugurar, va a estar a cargo de esa actividad la directora del Museo Histórico, Estela Escarchófolo, la muestra Crear a propósito, crear a pesar, y en esta ocasión con los y las estudiantes de la escuela secundaria de la universidad. El disparador del lanzamiento de la muestra va a ser también la presentación del corto documental La Casa de Al Lado, de Raúl Beseiro, el reconocido cineasta del taller de cine de la UNL. También quiero remarcar o resaltar la convocatoria por parte de la universidad a toda la comunidad universitaria, pero a la comunidad en general, adhiriendo a la convocatoria del Foro contra la Impunidad y la Justicia. El día 24, a partir de las 17 horas en la Plaza del Soldado, la convocatoria o la adhesión también de nuestra universidad a la marcha para culminar en la Plaza de Mayo. Hay una agenda muy profusa de actividades en las unidades académicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Invitamos a visitar la agenda www.unl.edu.ar/agenda para poder conocer cada una de las propuestas. Bueno, hay justamente la agenda de eventos que propone la UNL por su lado para también recordar el 24 de marzo, que obviamente también
confluye en una invitación a marchar en el día de mañana a las 17 en la Plaza del Soldado, aquí en la ciudad de Santa Fe, seguramente en localidades aledañas. También va a haber algún tipo de actos que van a recordar la fecha en la que comenzó el último golpe de Estado de Argentina. Sí, Héctor. No, quería agregar una cosita de la fecha y todo lo que significa la dictadura. Santa Fe, la provincia de Santa Fe particularmente, fue un espacio que fue dominado básicamente por el ejército, el área 212, sobre todo el epicentro en Rosario, pero también en Santa Fe, con un destacamento de inteligencia que era el 122, que funcionaba frente al hospital Cuyem, antes se le decía el hospital Piloto. Eran dos lugares de muchísima concentración de información y de donde salían las órdenes para secuestrar, asesinar, torturar, en coordinación con las policías provinciales, las policías locales. Y había también en el norte de Santa Fe otra estructura represiva coordinada por la Fuerza Aérea. Si no saben, Reconquista tiene una base aérea muy importante, creo que es la base aérea número 3 de todo, de acuerdo al organigrama nacional, donde también se llevó adelante una represión muy, pero muy feroz. En toda esa estructura, y a pesar de la declaración de muchísimas personas víctimas, sobre todo, de algunos arrepentidos, como Tucu Constanzo, un personal civil de inteligencia que formó parte de la patota en Rosario, en la Quinta de Funes, que dio información valiosísima. De hecho, las excavaciones en el campo de San Pedro sobre el posible destino final de detenidos desaparecidos en Rosario, que después pasaron por un chalet de monje en provincia de Santa Fe y después terminaron en San Pedro clandestinamente, lo aportó el Tucu Constanzo. Pero a pesar de todo esto, y a esto quiero llegar, a pesar de tanta información, de que han pasado 46 años del golpe y de tanta valiosísima, tan valioso aporte de las víctimas, sobre todo, de periodistas, de militantes, de familiares, de las abuelas, de las madres, todavía en Santa Fe no se pudo localizar lo que se llamaba La Casita, que era el centro clandestino de detención más importante, el centro de tortura más importante. Se torturaba en la Guardia de Infantería Reforzada, hoy la jefatura de la Unidad Regional 1, se torturaba mucho en la seccional cuarta, se torturó, hoy el Espacio de la Memoria. Hoy Espacio de la Memoria, se torturaba mucho en el local de UDA, el viejo local de UDA en calle San Lorenzo, se torturaba mucho en la Comisaría Primera de Santa Fe, entre los lugares donde más había detenidos desaparecidos clandestinos. Pero donde más se torturaba, donde más se aplicaba la tortura, donde más se violaba, donde reinaba la impunidad, era en la famosa casita. Todos hacían referencia a la casita, la casita, la casita. Se supone que era una casa de dimensiones importantes, ubicada en Santo Tomé, que tenías que una zona rural de Santo Tomé, que tenías que hacer un recorrido más o menos de entre 800 y 1000 metros para llegar a ese casco, a esa casita, desde la ruta hasta esa casa. Algunos creen, imaginan que pudo haber sido uno de los pabellones del batallón de anfibios que funciona en Santo Tomé, que también se accede por una ruta, que se tiene que ir por una ruta, que se cruza un río, porque se cruza el puente carretero, porque esas eran las referencias que hacían los detenidos desaparecidos, ¿no? Cruzamos unas vías, escuchamos el sonido del río, y después tuvimos una distancia más o menos entre 800 y 1000 metros para llegar a la casita. Se supone que pudo haber funcionado dentro del batallón de anfibios, nunca se pudo establecer, a pesar de que hubo muchísima documentación que aportó, por ejemplo, el propio ex intendente de Santo Tomé, Fabián Pablo Oliver. Fabián Pablo Oliver puso a disposición de las organizaciones de derechos humanos información de catastro municipal valiosísima para que se pueda dar con esto, y sin embargo no se pudo establecer. Quería decir eso, que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, no se pudo identificar. Vos me decís, tiene que si hay una preferencia, ¿no? Si se puede hablar en términos de preferencia.
pero ¿qué elegís? ¿Que se sepa la identidad real de un bebé o que se pueda esclarecer en una fosa común las identidades? Te diré, eso es lo primordial. Pero a pesar de que eso es lo primordial, me parece que sería para la memoria histórica, establecer en qué lugar estaba. Por si alguna, vos sabés que una vez hice un comentario en otro lugar y me llamó un militar de Santo Tomé. Me contactó un militar que había formado parte del destacamento de inteligencia. Por supuesto voy a preservar su nombre. Y él tenía una teoría sobre la casita. Yo intenté establecer si esa teoría tenía algún grado de verosimilitud y esa teoría había sido investigada y había sido descartada. También hay información que puede ser un poco podrida, un poco verdad, un poco mentira, sobre ese imaginario que existía en ese momento. Pero si alguno está mirando este programa, porque se mira bastante en hora de la siesta y se puede aportar alguna vez esa información, estaría bueno, claro que porque no solamente ese dato, sino otro dato relevante sobre la fosa de San Pedro, las fosas comunes de San Pedro, o sobre el destino final de una persona que aún continúa desaparecida, que lo aporte acá o que lo aporte en la justicia. Si mejor sería en la justicia, pero que lo aporte, porque no se quede con eso. Se están muriendo, iba a decir las viejas cariñosamente, pero se están muriendo las abuelas, se están muriendo las madres, se están muriendo los hermanos, los primos de los desaparecidos, de las víctimas reales de la dictadura. Y la reconstrucción es difícil en ese sentido. Y se merece esa familia por lo menos saber dónde debe llevarse un ramo de flores, dónde se puede llevar una oración si son católicos, es decir, dónde cada tanto ir a visitar la tumba de un ser efectuar querido. una despedida, básicamente. Así que por favor, los que tengan algún dato, aunque sea anónimamente, apórtenlo en la justicia, porque todavía se sigue buscando a muchísimas personas y todavía se sigue buscando justicia y verdad. Sí, respecto a lo que decías de la casita, que a lo mejor es una cuestión como para sumar a la verdad histórica, no nos quedemos solamente con eso. Estoy recordando, sin mucha precisión lamentablemente, pero que hace un tiempo, desde organismos de derechos humanos y también desde la esfera de derechos humanos de la provincia, se encontró un inmueble con muchísima documentación, o en un inmueble, muchísima documentación que tenía que ver con desaparecidos y que obviamente empezaron a ser catalogados y analizados por los organismos de derechos humanos y también el área de derechos humanos de la provincia, y que era de alguna forma un inmueble que quizás no era tenido en cuenta en las crónicas, o por lo menos en las historias que tienen que ver con la dictadura. Y apunto a esto con que no es solamente, me parece que si se descubre en algún momento dónde está ubicada geográficamente la casita, no solamente va a ser una cuestión de verdad histórica, me parece que puede llegar a sumar una cantidad de datos, o puede abrir la puerta a sumar algunos otros datos que quizás no se tengan todavía. Puede, probablemente haya sido destruida, también es una posibilidad. Sí, claro. Vos haces referencia a un archivo, me parece que hace referencia a un hallazgo que ocurrió el 2020, en plena pandemia, sí, en una dependencia policial. Sí, que ya no, en el macrocentro. En el macrocentro, exactamente, donde había muchísimas fichas de militantes, de sindicalistas, de ciudadanos comunes, de seguimientos, ¿no? Hoy se está hablando mucho de espionaje, no hay mucha diferencia entre preguntar con quién sale, qué gustos musicales tiene, dónde va, qué le gusta comer, qué le gusta escuchar, qué propiedades tiene, qué vehículos tiene, con esas fichas que se encontraron en el lugar. Hoy se hace todo a través de un dispositivo electrónico, una compu. En ese momento se hacían fichas, había personas que estaban dedicadas a hacer fichas, y ahí, por ejemplo, estaba Sergio Ferreira, no sé, es periodista, sí, integra la asociación de prensa, o integraba, tiene mamá, papá, hermano, qué sé yo, y todo eso estaba en una ficha firmada por una persona que estaba a cargo. Yo recuerdo en Santo Tomé, una vez motivado por el aporte que me había hecho otra persona, un ex policía, fuimos con un abogado de derechos humanos, entramos a esa casa, una casa que tenía muchas características de ser la casita, porque había que recorrer, no 800 metros, pero unos 100 metros para llegar a la casa,
ahí funcionaba un lugar, un centro folclórico de la Municipalidad de Santo Tomé. Después terminó funcionando un centro folclórico, pero en ese momento estaba a la venta. Y nosotros nos presentamos como compradores de la casa. Y bueno, nos hicieron entrar, pudimos ver las propiedades. Nosotros estábamos convencidos que estábamos frente a la casita, tenía un sótano, tenía una... Cumplía con las características una bomba de agua. Se hacía mucho referencia a una bomba de agua que funcionaba a la noche también. Y bueno, lamentablemente por ese tema en particular después no se pudo confirmar que haya sido ahí el lugar. Hay cosas más importantes en términos de justicia y verdad, seguramente, detectar quiénes son todavía los 3 personas que están enterradas en la fosa común del campo de San Pedro, saber dónde están un sinnúmero de desaparecidos. Una historia que no se contó nunca, solo tuvimos una noche de los lápices en Santa Fe, que los alumnos de la escuela industrial fueron en una cita envenenada, fueron detenidos y desaparecidos. No recuerdo el número. Cita envenenada es aquella cita a la que teóricamente se iba a alguna reunión militante y terminaban siendo secuestrados. Una emboscada, una emboscada. Había un dato de inteligencia, algún buchón o algún dato de inteligencia sobre esa reunión. La reunión se hacía, pero después caía el ejército con la policía y hacía lo suyo. También muy poco explorada. Hay mucho por contar en Santa Fe de la dictadura militar. Hoy voy a contar una historia a la noche, la podemos en todo caso retomar el viernes, sobre cómo una nenita que sobrevivió, una bebé que sobrevivió a un ataque armado del ejército en Santa Fe, termina descubriendo su identidad muchos años después, en base a una fotografía que conservó milagrosamente una abuela de la nena, a partir de un vecino que dijo, bueno, esto me parece importante, retenerlo con el paso del tiempo puede ser importante, resultó importante para establecer quién era la nena que había sobrevivido a ese tiroteo en Santa Fe. Muchas historias, hay muchas historias en relación a la dictadura. Santa Fe era un lugar, un epicentro muy importante. La conducción de Montoneros tenía varias casas operativas en Santa Fe. El tiroteo que se da en Ituzaingó y Las Heras, del que hemos hablado alguna oportunidad acá, era una casa operativa de la conducción de Montoneros. Era un lugar muy importante. Y el tándem con Paraná, ni hablar, ¿no? Ni hablar, Paraná con un hospital militar, además una brigada aérea, una guarnición militar muy importante. Era un epicentro de mucha presencia de personal de inteligencia, de militares y de policías. La represión en Santa Fe y en Paraná y en Santo Tomé fue feroz. Fue feroz. Tal cual. Bueno, vísperas del 24 de marzo, perdón, recordando esta fecha que justamente, vamos a redondear en el día de mañana.